El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, pues como me decía el Padre Mariano, querían que les hablara esta tarde un poquito de la Iglesia, ¿no? Como media hora o cosas así, ¿no? Más o menos. Sí, 40 minutos. Vale. Se podrían decir muchas cosas, pero la forma de la que yo quería hacerles esta presentación era tomando como punto de partida la afirmación o las afirmaciones que hacemos en el credo acerca de la Iglesia, ¿no? Ya saben que el credo es el símbolo de la fe, la profesión de la fe, las verdades principales en las que creemos los cristianos, y lo profesamos, lo rezamos en los domingos, en las solemnidades, en la Santa Misa, ¿no? Seguramente lo saben y en las propias celebraciones que tengan aquí lo harán. Normalmente se oscila entre, unas veces el credo llamado de los apóstoles, que dentro de esa columna, en la lámina, en la parte de la izquierda, tienen el final, la parte final, no está todo el credo entero, está solamente la parte final. Es el llamado credo de los apóstoles, vinculado a la Iglesia de Roma. Y el que está en la parte de la derecha es el llamado, se llama con una palabra muy larga, es el credo niceno constantinopolitano. Pero nosotros normalmente los distinguimos por el corto y el largo, ¿verdad? Ahí sí que sabemos cuál es cada uno. El corto es el credo de los apóstoles, el largo es el que llamamos niceno constantinopolitano. ¿Por qué se llama así? Porque en dos ciudades de Oriente, de la zona de Grecia, que se llamaban Nicea y Constantinopla, tuvieron lugar dos concilios en el siglo IV, en el cual se fijaron, ¿no?, esas verdades principales que tenemos que creer y que dicen referencia sobre todo al misterio de Dios uno y trino. Si recuerdan el credo, empieza: creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, pues tanto el credo de los apóstoles como el credo de Nicea, Constantinopla, después de profesar la fe en el Espíritu Santo, nos hablan de la Iglesia. Y nos hablan de la Iglesia como digo, en una franja, por eso lo he puesto de un color distinto, que va entre la fe en el Espíritu Santo y la fe en la vida eterna, ¿no? Eso quiere decir que hay una relación entre la Iglesia y el Espíritu Santo, y que, al igual que todas las demás verdades que profesamos en el credo, tienden a esa culminación final que es la vida eterna, pues también la propia Iglesia, como veremos, tiende a su culminación en la propia vida eterna. Después de hablar del Espíritu Santo, se nos habla inmediatamente de la Iglesia Católica para, de alguna manera, subrayar o indicar que todo lo que en la Iglesia hay de santidad deriva del Espíritu Santo, que es el autor de toda la santidad, ¿no? Hay una cuestión teológica, que es que las obras que la Santísima Trinidad hace hacia afuera son obras de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nosotros, en nuestra forma de hablar, en el lenguaje teológico, hacemos una cosa que se llama apropiación, y es que le apropiamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo aquellas obras exteriores de la Trinidad que están más de acuerdo, digamos, o que nos definen o que están más relacionadas con las divinas personas. Y así, por ejemplo, hablamos de Dios como creador, de Jesucristo como redentor y del Espíritu Santo como santificador. Tanto la creación, la redención como la santificación son obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero se apropian a esa de las divinas personas que mejor expresa la relación con esa obra, ¿no? Bueno, pues la obra de la santificación es obra del Espíritu Santo, y como la santidad de la Iglesia se deriva del Espíritu Santo, por eso está en los dos credos colocada esta verdad en el mismo sitio, después del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseñan estos artículos? Pues son poquitas cosas, pero son importantes. Nosotros no vamos a decir solamente lo que dicen los artículos del credo, los vamos a desarrollar más. Pero ya ahí tenemos la referencia que
cuando hacemos la profesión de nuestra fe, nos referimos a la Iglesia que la calificamos ya como una santa, católica y apostólica. En el credo de los apóstoles aparece únicamente esa referencia a la Santa Iglesia Católica, con lo cual nos encontramos la referencia a la santidad y a la catolicidad. En cambio, en el otro credo tenemos la definición más expresa, con esas 4 notas, una santa, católica y apostólica, que como veremos nos sirven para definir a la Iglesia y distinguirla de otras sociedades humanas. También podemos preguntarnos por qué pertenece a los artículos de la fe el creer en la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque en el resto de los artículos de la fe hemos dicho que se referían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora entra en el credo una realidad, la Iglesia, que está en la historia, que es una sociedad compuesta por personas, pero que al mismo tiempo trasciende a la historia y trasciende a lo que nosotros vemos visiblemente de la Iglesia. Cualquiera, esto no es una cuestión de fe, cualquiera puede saber que existe una sociedad, una congregación de personas que recibe el nombre de la Iglesia. Eso es obvio, es evidente, ¿no? Sin embargo, con esa realidad no decimos todo lo que es la Iglesia, sino que es necesario la visión de la fe. Solamente con los ojos de la fe se puede trascender, se puede ir más allá, se puede caer en la cuenta que detrás de esa realidad visible hay toda una realidad espiritual portadora de la vida divina. Y por eso, dentro de los artículos de la fe, están también estas verdades referidas a la Iglesia, que como el resto de las verdades de la fe, no son objeto de una demostración, no son objeto de una verificación empírica, no son objeto de una comprobación, sino que las aceptamos por la fe. Las aceptamos porque creemos, porque Dios las ha revelado y nosotros las aceptamos. Pues bien, nosotros vamos a, ya digo que esta exposición se podría hacer de muchas maneras, yo la voy a articular en 5 grandes bloques o en 5 apartados. En primer lugar, veremos en general qué es la Iglesia y responderemos algunas cuestiones que nos podemos plantear. En segundo lugar, veremos la necesidad de la Iglesia. En tercer lugar, lo que decíamos antes, cuáles son las notas de la Iglesia. En cuarto lugar, haremos alguna referencia a los fieles que componemos la Iglesia. Y terminaremos hablando de otra realidad que en el credo de los apóstoles aparece vinculada a la Iglesia, que es la comunión de los santos. Ya veremos que incluso es como otra forma de hablar o de presentar la Iglesia. Ya veremos qué significa eso de la comunión de los santos. Primera cuestión, la Iglesia en general. Bueno, si quisiéramos dar una definición, pues casi lo leo porque es una definición precisa. La Iglesia católica es la sociedad o congregación de todos los bautizados que viviendo en la tierra profesan la misma fe y ley de Cristo, participan en los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente al romano pontífice. Es una definición que no agota, o sea, digamos que no agota todo lo que es la Iglesia. Ya veremos que hay que completar esta definición con otras realidades que nos van a permitir tener una visión de conjunto, una visión de fe de lo que es la Iglesia. Pero en general, y así como norma, como principio, nosotros lo que vamos a decir de la Iglesia fundamentalmente se refiere a lo que hemos delimitado con esta definición, pero no exclusivamente. Lo vamos a ver cuando digamos alguna precisión más sobre la Iglesia. En cuanto al significado de las palabras, es una forma a veces de entender muy bien las realidades que estamos tratando, nos encontramos 2 palabras, ¿no? La palabra Iglesia, que es el sustantivo, el nombre, y la palabra católica, que es lo que adjetiva, lo que precisa o lo que define a qué Iglesia nos estamos refiriendo. La palabra Iglesia procede del griego antiguo, del griego que se hablaba en la época de Jesús, en la época que nace la Iglesia. La Iglesia nace, ahora luego lo veremos, ¿no?, en el entorno de la vida de Jesucristo, alrededor, podemos decir,
del año 30, después de Cristo, lógicamente, ¿no? Del año 30 de nuestra era. En esa época, ya saben que en la Iglesia nace en lo que hoy nosotros llamamos Tierra Santa, en Palestina, en Jerusalén, más en concreto, ese territorio pertenecía al Imperio Romano, pero estaba en una zona del Imperio Romano que era muy importante en la cultura griega, lo que se llamaba la cultura helenística. Y entonces, por eso, muchas palabras que utilizamos en la teología y en la liturgia proceden del griego. Por ejemplo, las personas mayores seguro que habéis oído algunas veces o lo habéis dicho, Kyrie eleison. Kyrie eleison. ¿Qué significa Kyrie eleison? Señor, ten piedad. Es lo mismo. Pues Kyrie eleison es una palabra griega, una frase griega. Kyrie es Señor, eleison piedad, que se conserva, fijaros, de 20 siglos después, todavía se conserva en la liturgia, se puede decir, se puede cantar, se puede rezar con esa misma expresión, con esa misma palabra. Bueno, pues la palabra iglesia, que le estamos usando todos los días, también procede del griego. El griego eclesia, eclesia. Y eclesia en griego significaba esto que tenemos aquí nosotros. Una reunión, una asamblea, una convocatoria. Vosotros os han dicho, tal día, a tal hora, va a venir tal persona a hablar de tal tema. Quedamos, ahí ponía en la puerta sala de formación, ¿verdad? Quedamos en la sala de formación. Pues eso es una eclesía, ¿no? Eso es una convocatoria. Y la palabra se utilizaba en el ámbito común, en el ámbito ordinario. Con el tiempo se ha reservado y se utiliza exclusivamente para referirse a la Iglesia, no a lo que entendemos nosotros por la Iglesia, lo que hemos definido antes. Pero fijaros que el término Iglesia lo utilizamos como mínimo para tres cosas muy relacionadas entre sí. Primero, toda la sociedad formada por los católicos, lo que llamamos la Iglesia universal. Eso, cuando decimos Iglesia, nos estamos refiriendo a la Iglesia universal. Pero también utilizamos la palabra Iglesia para referirnos a un grupo de fieles concretos en un lugar determinado, por ejemplo en una diócesis. Nosotros aquí estamos en la diócesis de Coria Cáceres, ¿no? Pues eso también es iglesia, pero es una iglesia que es parte de la Iglesia universal, que formamos una única iglesia con los de la diócesis de Mérida-Badajoz, con los de la diócesis de Salamanca, con los de la diócesis con los que pertenecen o están en otros territorios. Esa iglesia es la que se apellida o se llama iglesia particular. Iglesia particular para definirla de la otra iglesia, que no es distinta, sino que es como el conjunto y las partes. Y luego, por último, también empleamos la palabra iglesia, y probablemente sea uno de los usos más comunes, para referirnos al templo. El templo físico en el cual los miembros de la iglesia son convocados y se reúnen para el culto. Y la segunda palabra, la palabra que adjetiva a la iglesia, es católica, ¿no? Esa católica. Católico significa universal y se aplica, lo empleamos para referirnos también como adjetivo o como sustantivo también entre realidades, ¿no? Decimos que es católica la religión instituida por Cristo, digo, la religión católica, ¿no? De hecho, yo creo que todavía en los institutos se dice tengo clase de religión católica, ¿no? Entonces califica a una religión, la religión católica. Católica significa universal, pero al decir religión católica la estamos adscribiendo a la Iglesia Católica. Es decir, es la religión que reveló Dios a través de Jesucristo y que se propone, que se enseña, que se cultiva, que realiza su acto de culto en la Iglesia Católica. En segundo lugar, es la sociedad en la que se conserva y se practica esa religión, lo que les he dicho antes, ¿no? Entonces es religión católica, también empleamos la palabra católica junto con la Iglesia. Ya lo hemos visto en la referencia, ¿no? Iglesia católica. Y luego también empleamos, o bien como adjetivo, o bien como nombre, para referirnos a cualquier individuo o grupo que pertenece a la Iglesia, ¿no? Y entonces yo digo, yo soy católico, yo soy un católico, es decir, soy un miembro de la Iglesia Católica. O, por ejemplo, lo utilizamos como adjetivo de una asociación, la Acción Católica, por ejemplo, o la Escuela Católica, o la Universidad Católica. Es decir,
es una universidad vinculada orgánicamente a la Iglesia Católica. Bien, entonces tenemos el primer punto, significado de la expresión Iglesia Católica, la hemos entendido. Fundación de la Iglesia. La Iglesia tiene, digamos, para entender, decimos que Jesucristo fundó la Iglesia, y así es, ¿no? Pero para entender eso tenemos que pensar en tres momentos. Tenemos una preparación remota de la Iglesia, lejana. Tenemos unos actos fundacionales de la Iglesia. Fíjense que digo unos actos, no unos actos. Y luego tenemos una consumación de la Iglesia. Diríamos que es la fundación de la Iglesia como fruto de la fundación de la Iglesia es nuestro hoy, nuestro presente. Los actos de la preparación remota sería el ayer, la consumación es el futuro, es el mañana, ¿no? Y entonces, claro, cuando empleamos la expresión fundación de la Iglesia por Jesucristo, no se agota en un momento concreto, en un instante. No hay un acta notarial que nos diga en este momento, sino hay que desplegar toda esta riqueza que estamos viendo. Digamos, la primera parte de esa preparación remota nos traslada al misterio de Dios, ¿no? En algún sitio por ahí he leído estos días que la preparación de la Iglesia es la respuesta de Dios frente al pecado original del hombre, ¿no? Frente al hombre que se aleja de Dios por el pecado, la respuesta de Dios es la congregación. Eso es la Iglesia, ¿verdad? Él quiere atraer al hombre hacia Él, no a ese hombre que se ha ido por el pecado. Él lo quiere atraer, ¿no? Y entonces ahí tenemos una preparación lejana que comienza con la vocación de Abraham, cuando Dios le promete que será el padre de un gran pueblo. Y se dice que Abraham es modelo de fe porque tanto él como su esposa eran muy ancianos ya. Y entonces Dios les dice que serán padres de un gran pueblo, pero de un gran pueblo que en última instancia somos nosotros. Y luego la preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Todas las vicisitudes por las que atraviesa el pueblo de Israel a partir de que sale de Egipto, y luego, bueno, pues toda la historia de los profetas, de la antigua alianza. Por eso siempre fíjense que en las lecturas de la Eucaristía seguimos leyendo el Antiguo Testamento. Prácticamente, quizás menos en el tiempo de Pascua, luego el resto del año, los domingos siempre, la primera lectura está tomada del Antiguo Testamento. Y no hemos pasado la página, ¿no? Sino que la Iglesia reconoce siempre, también en el Antiguo Testamento, esa primera alianza y ese anuncio de lo que luego ella misma iba a ser. Luego eso que decíamos, ¿no? Ya Jesucristo es el que lleva a cabo los actos fundacionales de la Iglesia. Y ahí tenemos tres momentos. Son tres momentos que son definitivos para el nacimiento de la Iglesia. En primer lugar es cuando con su predicación expuso sus enseñanzas y puso al frente de los apóstoles a San Pedro. Configura un grupo dentro de sus discípulos, que son los 12 apóstoles, y al frente de ellos pone a uno de ellos. Ahora yo te digo, le dice a Pedro, esto es antes de la pasión, en la vida pública de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Fíjense que hace una referencia del futuro. Aquí no está fundando la iglesia, está poniendo las bases para la fundación de la iglesia. Sobre esta piedra edificaré, te daré. Luego hay otro momento que es la muerte de la cruz, ¿no? Efectivamente la redención, la obra de la redención. Si decimos que la iglesia es la respuesta de Dios que llama, que congrega al hombre, eso es posible a partir de la redención. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, leímos en el Evangelio de San Juan, uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Y dice San Agustín comentando esto, ¿no? Una frase muy hermosa. Una vez muerto Cristo, le hieren el costado para que emanen los sacramentos
con los cuales se forme la Iglesia. Es decir, una expresión teológica, mística, que nos revela la vinculación tan estrecha que existe entre los sacramentos y la Iglesia, cuya esencia es distribuir los frutos de la redención por medio de los sacramentos. Eso es la santificación, lo que hablábamos al principio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, santificarnos. Y santificarnos es aplicarnos la redención aquí, ahora, a nosotros. Y eso lo hace la Iglesia por diversos medios, pero fundamentalmente a través de los sacramentos. Y finalmente hay como lo que los autores que comentan estos orígenes de la Iglesia llaman como la manifestación, la promulgación, lo podemos decir nosotros como para entendernos, la presentación en público de la Iglesia, que es cuando envió el Espíritu Santo sobre sus discípulos el día de Pentecostés. A partir, ya después de la muerte de Jesús en la cruz y de la resurrección, les envía el Espíritu Santo, y a partir de ese día de Pentecostés es cuando la Iglesia ya empieza a actuar. Por último, esto no es para siempre, sino que la Iglesia solamente llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Es lo que veíamos en el credo. Por eso, los dos últimos artículos del credo, la resurrección de la carne y la vida eterna, hacen referencia a esto, a la consumación también de la perfección de la vida de la Iglesia. Hasta ese día, pues fijaros qué bonito es esto. La Iglesia, esto también es de San Agustín, la Iglesia avanza en su peregrinación, o sea, que somos peregrinos, vamos recorriendo un camino que no es para siempre. Esto no es para siempre, es decir, afortunadamente. Porque con esto nos pasa como la señora que iba en el tren, y iba tan a gusto en el tren, que cuando llega a su destino dice, qué pena, se ha terminado el viaje, me tengo que bajar. ¿Pero para qué has cogido el tren? Si querías ir a Madrid. Pero estaba tan a gusto en el tren, me había hecho amigas y tal, dice, uy, qué pena, me tengo que bajar. Pero nadie vive en el tren. El tren es un medio para llegar a Madrid. Pues lo mismo nos pasa con la vida en general, y esta propia incluso vida de la Iglesia, ¿no? Está llamada a llegar a una plenitud. Esto es una peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Entonces ahí se mueve la vida de la Iglesia, entre la cruz y, bueno, pues también la anticipación de la resurrección y de la gloria, ¿no? Porque la gracia no es otra cosa que esa anticipación. Los miembros de la Iglesia. Hemos visto qué significa la Iglesia, la fundación, los miembros de la Iglesia. Al principio os daba una definición de la Iglesia que os decía que era parcial, no la entendíamos bien, pero era parcial, porque solamente se refería a los bautizados que viven en la tierra. Ahora vamos a ver que a la Iglesia se empieza a pertenecer mediante la recepción del sacramento del bautismo, y eso es objeto de una gracia particular mediante la cual Dios nos llama. Por eso también el significado de la palabra Iglesia como convocatoria, como llamada, porque ser miembro de la Iglesia es una vocación. No es una castaña que nos ha caído encima, no, al contrario. Hemos sido objeto de una predilección particular por parte de Dios que otros muchos no han recibido, que es ser miembros de la Iglesia. No sé si alguna vez os habéis preguntado por qué se bautiza a los niños, a los niños de pecho, ¿no? ¿Por qué? El pecado original. Exactamente. Pero no le preguntamos al niño si quiere que se lo borremos o no. No le preguntamos si quiere ser miembro de la Iglesia o no. Sino que como tiene unos padres que ya son bautizados, que ya son cristianos y que se comprometen a que lo van a educar cristianamente, pues los padres procuran que reciba lo más grande que puede recibir, que es este don de ser hijo de Dios. Entonces se explica muy bien esa práctica de la Iglesia desde esta perspectiva, que ser miembro de la Iglesia es objeto de una llamada, es objeto de un don. Ahora bien, ¿dónde están los miembros de la Iglesia? Pues los miembros de la Iglesia están, o son, o pertenecen a tres grupos, ¿no? Que se llaman, reciben tres nombres, ¿no? La Iglesia triunfante, la Iglesia purgante o paciente y la Iglesia militante. Esto es importante porque
como les decía al principio, la Iglesia, nosotros nos acercamos a la Iglesia desde una perspectiva de fe. Es decir, tenemos que trascender lo que vemos. Entonces, lo que vemos en la Iglesia es pues, lo que estamos aquí ahora mismo. Aquí estamos, luego cuando hablemos de los fieles de Cristo, pues aquí estamos representados. Un miembro de la jerarquía, un miembro de la vida religiosa, dos miembros de la vida religiosa, otro miembro también de la jerarquía como sacerdote. Estáis representados fieles laicos. Podemos decir que estamos representados prácticamente diversos miembros religiosos, laicos, sacerdotes. Eso es lo que vemos, para eso no hace falta fe, ¿verdad? Somos eso y lo estamos viendo. Pero la fe nos dice también que los miembros de la Iglesia se hallan parte en el cielo porque son los que ya se han salvado, los que ya participan de la visión de Dios. Hay otros que se están purificando para poder llegar un día también a gozar de la presencia de Dios. Esos son los que están en el purgatorio y llamamos la Iglesia purgante o paciente. Y luego estamos nosotros, los que estamos, los peregrinos, los que estamos de camino, los que no hemos llegado todavía. Y esos son los que se llaman la Iglesia militante. ¿Militante por qué? Pues porque hay que esforzarse, hay que luchar para alcanzar ese estado de la Iglesia triunfante, bien directamente o bien pasando por la Iglesia paciente. Decimos que son también partes de la Iglesia, pero todos formamos una misma Iglesia, un solo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo, un mismo Espíritu Santo que nos une a unos con otros, un mismo fin, que es la bienaventuranza eterna, la cual unos ya la tienen y otros confiamos, esperamos alcanzarla y no esperamos con los brazos cruzados, sino que positivamente trabajamos para alcanzarla, por eso decimos que somos la Iglesia militante. ¿Y cómo está constituida la Iglesia de Jesucristo? Pues como os decía al principio, ¿no? Como una realidad que tiene un aspecto visible y externo, algo que se ve, es decir, los que somos miembros de la Iglesia actualmente en esa situación que os decía antes, ¿no? Pues los sacerdotes, los obispos, el Papa, los fieles laicos, la vida consagrada. Pero luego también eso podríamos decir que es el cuerpo de la Iglesia, que es lo visible de la Iglesia. Pero luego también existe el alma de la Iglesia, que es eso que no vemos, pero que sin ello pues no tiene ningún sentido. La Iglesia, que es la fe, la esperanza, la caridad, los dones de la gracia, los dones del Espíritu Santo, los méritos de Cristo, los méritos de todos los santos. Cuando hablemos luego al final de la comunión de los santos, veremos lo importante que es esta realidad. Por tanto, la Iglesia es al mismo tiempo visible y espiritual. Eso no lo podemos olvidar nunca. Y se puede como definir, ¿no?, haciendo el paralelismo. Es una sociedad dotada de órganos jerárquicos y al mismo tiempo es el cuerpo místico de Cristo. Los órganos jerárquicos son lo visible, el cuerpo místico de Cristo es lo espiritual, lo invisible. Hay una iglesia de la tierra, es que hemos dicho antes, la iglesia militante, y hay una iglesia llena de bienes del cielo, la iglesia triunfante y la iglesia paciente. Hay un grupo visible y hay una comunidad espiritual. Por eso la iglesia es, como se define en algún documento, una realidad compleja, en la que están unidos el elemento divino y el elemento humano. Y por eso es también una realidad compleja. No todo es fácil y no todo es sencillo en la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia también, en ese aspecto que tiene de realidad humana, pues también tiene dificultades, también tiene problemas, también tiene esa realidad también del pecado que se hace presente en sus miembros, no en la Iglesia, que como veremos se define por la santidad, pero todos sus miembros sí nos podemos aplicar el calificativo de pecadores. Por eso hay como tres formas de definir o de llamar a la Iglesia, que digamos las dos ponen el acento en estos dos elementos que os estoy diciendo, ¿no? El elemento visible y el elemento espiritual. El elemento visible lo vemos en esas tres partes, ¿no? Pueblo, cuerpo y templo.
son comparaciones, ¿verdad? Pero un pueblo, un cuerpo y un templo son realidades visibles. Pero siempre el adjetivo hace referencia a la parte espiritual. Pueblo, sí, pero pueblo de Dios. Cuerpo, sí, pero cuerpo místico de Cristo. Es decir, no es un cuerpo físico ni un cuerpo ni siquiera moral, es una realidad sobrenatural. Templo, sí, pero templo del Espíritu Santo, lugar donde habita el Espíritu Santo. Dejo ahí para avanzar un poquito. Dejo ahí un poquito aparcado en la cuestión de la necesidad de la Iglesia. Luego, si da tiempo, lo hablamos. Hago alguna referencia a la cuestión de las notas. Las notas de la Iglesia son importantes porque nosotros hemos dicho que la Iglesia fue fundada por Jesucristo, pero históricamente, en estos 20 siglos, ¿no? Se ha, como resultado un poco de las vicisitudes de ese aspecto humano que hablábamos antes y de esas vicisitudes históricas, hay también otros grupos, hay también otras sociedades que también se presentan o dicen vinculación con Jesucristo y que sin embargo no forman parte de la Iglesia Católica. Es decir, no solamente hay otras religiones, ¿no? Sino que también dentro del seno de lo que podemos hablar de los que se vinculan con Jesucristo, no todos pertenecen, ni siquiera desde el punto de vista de la sociedad visible, a la Iglesia Católica. Entonces, claro, si nosotros queremos saber, queremos distinguir cuál fue la Iglesia que fundó Jesucristo y que pervive en la actualidad y que se diferencia de esos otros grupos que son de origen humano, son fundación humana, necesitamos tener como eso, lo que llamamos las notas, tiene unas características que reúne solamente la Iglesia Católica. Y esas notas son, y ya fijaros que en el credo de Nicea, Constantinopla, siglo IV, ya aparece esa calificación de las notas, porque ya entonces, ya en esa época, por ejemplo, el credo de Nicea es una respuesta a una herejía muy fuerte, ¿no? Que provocó también cismas en la vida de la Iglesia, que era el arrianismo, ¿no? muy importante en los primeros siglos de la vida de la Iglesia. Y ya ellos utilizaban esas 4 notas para distinguir a la Iglesia de Jesucristo: una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una porque los miembros de la Iglesia, de cualquier tiempo y lugar, están unidos entre sí en una misma fe, un mismo culto, una misma ley y la participación en unos mismos sacramentos, bajo también un gobierno de una cabeza visible que es el romano pontífice. Es decir, hay un elemento de unidad que nos aglutina a todos en la profesión de la fe, en la recepción de los sacramentos y en el gobierno, en la gestión, digamos, de la Iglesia como unidad. De tal manera que si esta unidad no es un don también que Dios le da a su Iglesia, y por lo tanto no tenemos capacidad de romperla. Entonces, si alguien se separa de la Iglesia, digamos, es él el que tiene, es él el que ha roto con esa unidad, pero no se fracciona la unidad. Eso es importante, esa idea que os decía antes del cuerpo místico de Cristo como una realidad sobrenatural que se distingue de cualquier otro cuerpo, bien sea físico o bien sea moral, pero de origen humano, de origen natural. Si yo al territorio de un determinado Estado le quito unas determinadas provincias, desaparece la unidad del Estado. Pero eso no pasa en la Iglesia. El que se rompe con la unidad de la Iglesia no se lleva a una parte de la Iglesia. La unidad de la Iglesia subsiste en esa fe, en ese culto y en ese gobierno. Segundo, la santidad. Pero la santidad también entendida como don. Santa es su cabeza visible, que es Jesucristo. Santos son muchos de sus miembros. Santa es su fe, su ley y sus sacramentos. Y fuera de ella no hay ni puede haber verdadera santidad. Ahora bien, fijaros que yo estos calificativos los he dicho de Jesucristo,
lo he dicho de los santos, refiriéndose a muchos de sus miembros, pero no a todos. He dicho que es santo el culto, que son santos los sacramentos. Sin embargo, no he dicho que todos los miembros de la Iglesia seamos santos. Es que además no es así. Como os decía antes, incluso los miembros de la jerarquía, los ministros de la Iglesia, somos pecadores, pero somos pecadores nosotros. La Iglesia es santa. Jesús nos habla en el Evangelio de el sembrador de cizaña en el trigo. La cizaña y el trigo conviven hasta el fin de los tiempos. Por tanto, la Iglesia congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero todavía en vías de santificación. Entonces, claro, esto nos lleva también a que no necesariamente tengamos que idealizar todo lo que ocurre en la Iglesia, y nos llama también a una responsabilidad para nosotros mismos. Es decir, yo soy el que tiene que esforzarse por ser iglesia militante, es decir, por ser santos, por alcanzar la santidad, sabiendo que hasta que no lleguemos a esa plenitud que es la vida eterna y que es la vida del cielo, pues tendremos que convivir el trigo y la cizaña. Y no seamos ingenuos, tampoco nos dejemos engañar, porque cuidado, porque esa cizaña también podemos acabar siendo nosotros. Una santa católica, ya lo hemos dicho antes, católico significa universal. La Iglesia abraza fieles de todo tiempo, de todo lugar, de todos los lugares del mundo, y no está vinculada a un determinado territorio, a un momento histórico concreto, a unas personas concretas. Si estudiáramos, esto ya es una cuestión también histórica, ¿no? Si estudiáramos esas otras comunidades que se han separado de la Iglesia, bueno, pues veríamos que nacen, por ejemplo el luteranismo, ¿no? Pues nace en un momento concreto, a partir de que una persona concreta rompe con la unidad de la Iglesia y crea su grupo, pero no reúne esa característica de universalidad que solamente tiene la Iglesia católica. Y luego la última nota también es consecuencia de esto que estamos diciendo, es la apostolicidad. La Iglesia es apostólica porque mediante la sucesión apostólica en la persona del Papa y de los obispos se remonta o se une o se vincula con los apóstoles. Y a través de los apóstoles conserva y mantiene la misma fe, enseña la misma doctrina, guiada por los pastores que legítimamente suceden a los apóstoles. Por eso también, digamos, la doctrina de la Iglesia es permanente. Es una doctrina que, fijaros, hemos comenzado con unos textos que se remontan a, si hemos dicho, siglo IV, el Niceno, siglo II, siglo III, el credo de los apóstoles. Es verdad que, sobre todo en los temas morales, surgen problemas nuevos, surgen dificultades, surgen situaciones que no conocieron las personas de otra época. Y entonces es necesario aplicar los principios a realidades nuevas. Pero las verdades de la fe, la doctrina de la fe, la hemos recibido de los apóstoles, y por eso se habla del depósito de la fe, que nosotros lo que tenemos que hacer es conservarlo y transmitirlo. 7:15. Pues, Si corto o digo una cosita sobre la comunión de los santos, que es muy bonito. Bueno, tenía otros 2 puntos más, que era la necesidad de la Iglesia y la referencia de los fieles, por eso ya un poquito lo hemos ido viendo. Sí voy a decir, si me da permiso el Padre, en 5 minutos la comunión de los santos. Primero porque es muy bonito, muy consolador, ¿no? Y segundo porque es otra forma de presentar la Iglesia. Yo también leía por ahí, en algunas de las cosas que he utilizado para preparar las charlas, la comunión de los santos es precisamente la Iglesia. O también decía, este artículo del credo es en cierto modo una explicitación del anterior. Por eso van tan unidos. La Santa Iglesia, la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? Bueno, pues para entender lo que es la comunión de los santos tenemos que recordar eso que hemos dicho acerca de la existencia en la Iglesia de una Iglesia triunfante, una Iglesia purgante o paciente y de una Iglesia militante. Y esta verdad de la comunión de los santos nos dice que, como hemos dicho que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, hay un principio de unidad que hace
que entre todos los miembros de la Iglesia exista tal unión mística, espiritual, que sean comunes todos los bienes espirituales que le pertenecen, tanto los internos como los externos. ¿Y cuáles son esos bienes? ¿Cuáles son esos bienes espirituales? Por eso les decía un poquito también que valoremos mucho el pertenecer, el ser miembros de la Iglesia, porque ser miembros de la Iglesia nos da, digamos, derecho a participar de todos estos bienes. Los bienes internos son la gracia que se recibe en los sacramentos, las virtudes infusas, la fe, la esperanza y la caridad, los méritos infinitos de Jesucristo, los merecimientos sobreabundantes de la Virgen y de los santos, y el fruto de todas las buenas obras que se hacen en la misma Iglesia. Se nos va si queremos imaginarlo, no somos capaces, ¿verdad? Se nos va la mente ante la riqueza que supone todos estos bienes comunes internos a la Iglesia. Y luego hay otros bienes comunes externos, ¿no? Ahí sí, estos digamos que son los que podemos ver. ¿Cuáles son los bienes comunes externos? Pues son los sacramentos, en particular la misa, las oraciones públicas, las funciones religiosas, las prácticas exteriores que unen a los fieles entre sí. Pues bien, la comunión, hablamos de comunión de los santos, porque como ya hemos dicho, mediante el bautismo hemos sido santificados, algunos ya han llegado a la santidad y otros estamos en camino de alcanzar la santidad. Y esa comunión de los santos, digamos, va más allá de nuestra propia realidad, ¿no? Nos vincula, porque se entiende bien, por ejemplo, los bienes comunes externos de la Iglesia, que sean comunes, se entiende bien, ¿no? Si participamos de los sacramentos o recibimos la Eucaristía, se entiende bien, ¿no? Pero ¿y los bienes comunes internos? Pues precisamente eso es, ¿no? Esa unión que existe entre la Iglesia triunfante, la purgante y la militante. Los santos ruegan por nosotros, nosotros nos encomendamos a los santos, a los cuales le damos honor, le damos gloria y le damos culto. Y lo mismo pasa con las almas del purgatorio. Nosotros podemos aliviarle sus sufrimientos a través de la misa, a través de la limosna, a través de la indulgencia. Es decir, que la comunión de los santos es el fundamento de dos realidades que son de mucho consuelo para nosotros. La devoción a la Virgen, la devoción a los santos y la oración por los difuntos. Si preguntara, seguro que dentro de nuestra vida cristiana ocupa un lugar la devoción a la Virgen, la devoción a los santos y el rezar por nuestros difuntos. Pues eso lo hacemos en virtud de la comunión de los santos. Y por eso, y ya termino ahora de verdad, qué mejor forma que terminar que invocando a la Virgen María, ¿no? A la Virgen María la llamamos Madre de la Iglesia. Es uno de los títulos más hermosos que puede recibir la Virgen María. De tal manera que prácticamente estas explicaciones que os he intentado dar se podían haber hecho, como se puede hacer en otra ocasión, solo presentándolas a través de la Virgen María. La Virgen María coopera en la obra de nuestra redención y sigue cooperando y sigue trabajando en la obra de nuestra santificación, que es lo que nos lleva a cabo la Iglesia. Por eso terminamos invocándola como Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.